El germen de esta exposición, digamos que se engloba dentro del proyecto genérico en el que yo trabajo, que es la temática del ser humano, ¿no? El interior del ser humano. Y a partir de ahí voy construyendo diferentes piezas que abordan esta temática o este concepto desde diferentes ámbitos. Una vez es más planteado como viaje interior que se ofrece al espectador, en otras ocasiones es más desde la puesta en evidencia del concepto de identidad aplicado a uno mismo. En esta exposición, por intentar concretar, se trabaja más la idea de la identidad, siempre una identidad personal, mucho más que una identidad social, y la idea de cómo eres percibido por la sociedad, cómo te ves tú y cómo te ven los demás. A veces como espectadores necesitamos un punto de referencia y a veces pues también ese título de la exposición nos sirve como para arrancar esa visita y poder transitar al menos con una perspectiva o un punto en el que agarrarte. En este caso es identidad, ¿no? Cómo se forja nuestra identidad, cómo somos una suma de estratos, cómo cada cosa que nos pasa se suma, ¿no? Unas veces positivamente, otras más negativamente, pero incluso el valor de lo negativo en nuestra formación, en nuestra personalidad. Hay una serie de fotografías, ¿no?, que nos ayudan a ver cómo en un paisaje que ha quedado inundado, los árboles secos, y dices, bueno, pues eso es una parte negativa, ¿no? Un árbol que se muere puede ser una parte negativa, pero la naturaleza sabe ofrecernos la belleza incluso de esas partes negativas. Y yo creo que si eso lo extendemos al interior del ser humano, nos da una dimensión mucho más amplia de todo lo que nos pasa. Yo creo que el arte tiene una función social fundamental y es crear espacios de reflexión. Y la belleza es capaz de darte la serenidad y la calma como para crear ese espacio en el que tú puedas plantearte cosas profundas. Para mí es fundamental utilizar el objeto como metáfora de las ideas que quiero construir. Primero porque si soy demasiado literal, tengo la sensación de ilustrar, no de narrar ideas, contenidos profundos. Y segundo porque para mí es fundamental que la obra tenga una capacidad de comunicación con el espectador. La intelectualización de los conceptos que yo utilizo es la que me sirve a mí, pero la que tú como espectador utilizas es la que te sirve a ti para relacionarte con la obra. En ese sentido, lo que mejor me funciona es la metáfora. He partido de elementos anteriormente metafóricos más claros, que hacen siempre referencia al ser humano, sin que estuviera la figura del ser humano, como es la puerta entreabierta, como es la maleta, como es la silla vacía. Ahora utilizo unas metáforas un poco más complejas, más herméticas, pero que yo creo que al mismo tiempo lo que hacen es, digamos, permitir una mayor introducción de las propias ideas del espectador. Tan importante como la obra en sí es cómo dialoga con el espacio y cómo dialoga con el espectador. Y para mí es fundamental cuando construyo una instalación el cómo el espectador va a acceder a esa pieza, lo que tiene que transitar primero, las experiencias que va a tener previamente. Es muy importante la construcción de una atmósfera, por eso trabajo mucho también el sonido que tiene que haber en la sala, el aspecto lumínico, es decir, todo eso al final lo que construye es un único elemento al que yo llamo instalación.
ha aparecido el trampantojo como un elemento para generar una duda que permite introducir la metáfora, ¿no? Son unas cajas que aparentemente son cajas de cartón pintadas de gris. En un segundo vistazo ya te das cuenta que son cajas de hormigón. Eso me sirve para empezar a trabajar con la idea de la identidad. En esta pieza es quizás la más clara en la que se ve esta idea de instalación, en cuanto a cómo el objeto que yo introduzco en el espacio modifica el espacio. Y sobre todo al revés, cómo la pieza necesita del espacio para construirse, para terminarse. Primero tienes esa idea del dentro-fuera, dentro de la capilla, te prohíbe el paso a la pieza principal de la capilla, entonces tienes que hacer ese esfuerzo de atravesar, pero por otro lado tiene esa capacidad de expandirse del espacio, de salirse de la capilla. En este caso, además, con el añadido de que va de la luz a la oscuridad, que cuando tú llegas desaparece, tiene, digamos, poéticamente es infinita porque se pierde en la oscuridad. Entonces, en ese sentido, es una pieza que se transforma totalmente con el espacio y que las metáforas ayudan a construirlas en diálogo con el espacio.